una silla para... Aquí. ¿Se la acomodo yo? No, yo, gracias. Si quiere, de una vez entre usted con la presentación, así no hacemos ningún protocolo. No, gracias. ¿Quitamos el agua? Sí. Gracias. Si la necesitan. No. Estas son ya algunas preguntas. Bueno. Bueno, ya está. Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por ceder su tiempo del día sábado y venir por un interés que nos debe unir a todos los guatemaltecos. Ese deber es ejercer el sufragio en las próximas elecciones generales que tendremos en Guatemala. Se elegirá al presidente y vicepresidente de la República de Guatemala, a los diputados por listado nacional, a los diputados distritales, a los alcaldes y corporaciones municipales y a los diputados al Parlamento Centroamericano. Por primera vez en la historia del derecho electoral de Guatemala, en toda la historia, nunca el voto siempre había sido territorial, es solo el territorio de Guatemala, y por primera vez en la historia saldrá ese derecho y será ejercido, será ese momento en el cual cada uno de ustedes pueda ejercer el derecho para elegir por primera vez al presidente y vicepresidente de la República de Guatemala. Se tiene ese derecho, se ha logrado. ¿Quién lo logró? No lo hizo el legislativo, esa modificación a la ley electoral y de partidos políticos de una manera de oficio, sino al contrario, fue provocada, fue planteado por todos ustedes en todos los países. Fueron los ciudadanos que salieron, los que plantearon y lo han hecho. Ahora ya está la norma vigente, ya existe. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ejercitar ese derecho? Pues lo que necesitamos es precisamente tener el documento de identificación, es decir, el DPI, se debe tener, y luego debe de inscribirse en el registro de ciudadanos, es decir, debemos empadronarnos para poder realizar el derecho el próximo 16 de junio. Realmente en toda América Latina este ejercicio ya se tiene por varios años, pero el resultado no ha sido en una forma bastante optimista. Si ustedes ven que recién 15 días en El Salvador se eligió al nuevo presidente de la República de El Salvador y vicepresidente, y votaron 2.700 ciudadanos. Es decir, es una cantidad muy modesta para lo que se espera, y ya es la segunda y tercera vez que ellos van. Es decir, en América Latina el ejercicio del sufragio en el exterior no ha sido de lo mejor, pero Guatemala tiene una oportunidad de hacerlo por primera vez en su historia y poderlo hacer de una mejor manera, de una mejor presencia. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues la ingeniera, quien es la directora de la unidad del voto en el extranjero, les explicará la tecnología que estamos adoptando para hacerlo. Estimados amigos guatemaltecos, realmente no será perfecto, nada es perfecto. Habrán errores y todo, pero si valoramos este hecho, no solo por el hecho de votar, sino porque es la primera vez que se va a hacer en Guatemala, si lo valoramos y lo sustentamos con nuestras actitudes, creo que será un total éxito de todos ustedes, pero sobre todo del respeto al derecho humano de elegir y ser electo. Ese es el momento fundamental. Y esperamos que esto no se quede ahí, sino que las próximas reformas a la ley electoral vayan más allá, que se crea un distrito electoral en todos los Estados Unidos y en los países que tengan mayor cantidad de representatividad de guatemaltecos, y se pueda elegir por lo menos
a 1 o 2 diputados que representen a todos estos derechos, porque seamos realistas, no todos los que estamos allá conocemos la realidad de ustedes, no conocemos, no la sabemos. Hay que saber, hay que vivir para poder conocer. Y entonces esa será otra oportunidad para todos. Entonces yo les pido respetuosamente, yo sé, todo lo primero que se hace tiene adversidades, todo. Pero si nosotros con nuestro ánimo, con nuestra voluntad, logramos votar esas adversidades, lo haremos mucho mejor. Por ejemplo, las mujeres en Guatemala se demoró muchísimo que se le diera el derecho al voto. Hasta muy cercano se le dio el derecho a la mujer para que pudiera votar, pero ya se logró. ¿Saben usted que ahora en el padrón electoral de Guatemala hay más mujeres que hombres? Vean el gran cambio que se ha dado, y entonces esos grandes cambios son los que necesitamos como país. Guatemala se ha estancado en una forma muy lenta, y entonces debemos de hacer que viva esa Guatemala. Tiene que salir Guatemala, y todos los guatemaltecos, el guatemalteco no pierde sus calidades y sus derechos esté donde esté, y eso es lo que vamos a hacer. Les vamos a explicar cómo la tecnología, porque es la mejor forma que tenemos para poder acortar esa distancia que existe entre Guatemala y los demás países, y lo trataremos de hacer con esa manera. Le pediré a la ingeniera que explique cómo es la tecnología, de cómo lo vamos a hacer. Por favor. Muy buenas tardes a todos. Es verdaderamente un placer estar con ustedes esta tarde y pues como bien decía el señor magistrado, hemos adoptado tecnología de punta para poder llevar a ustedes todas las facilidades para que puedan empadronarse. Hoy día es muy natural que todos hagamos uso de la tecnología, la tenemos incorporada a nuestra vida. Aquí mismo podemos ver, ¿verdad? La mayoría está utilizando su móvil para grabar, y la utilizamos para hacer cosas tan importantes como transacciones bancarias. Entonces, no es extraño que también adaptemos esa tecnología a los procesos electorales. De esa cuenta, a partir de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral, preocupado siempre por llevar y acercar las mayores facilidades a ustedes para que puedan realizar el proceso de empadronamiento, publicó una actualización a la herramienta con la que ya se contaba en la página web. Y esa actualización modifica un poco el proceso de empadronamiento, lo facilita y permite que lo hagan en muy corto tiempo, y además sin el auxilio de ninguna otra herramienta. No hay que imprimir nada, no hay que enviar la huella digital, tampoco requiere de una entrevista, sino que son unos pasos relativamente sencillos. Lo primero que hay que hacer es descargar el app en cualquier smartphone, Android, a través de las tiendas de Google Play. El app se llama Voto por Guate. Y a continuación van a recibir un mensaje de texto. Ese mensaje se introduce en el app y también se introduce el teléfono como parte del mecanismo de autenticación. Con estos datos ya logramos nosotros situar a la persona en el extranjero. Es todo lo que a nosotros nos interesa saber, que están en el extranjero. Y posteriormente pues ya se pasa a escanear la parte frontal del DPI y la parte de atrás. No hay que introducir los datos del DPI, eso es una gran facilidad, porque el escanearlo automáticamente a nosotros nos permite incorporar esos datos, o sea, los capturamos a través del escaneo y los guardamos. Y posteriormente se toma uno una selfie. ¿Cuántos no nos tomamos una selfie? Eso es muy corriente. Entonces nos tomamos una selfie. Después de eso firmamos con el dedo en nuestro smartphone. Se puede en todos los dispositivos smartphone firmar con el dedo. La firma aparece muy bien, pero si uno no está conforme la puede borrar y la puede volver a hacer. Y después nos pide ingresar los datos de papá y de mamá. Esto para descargar algún homónimo, porque pueden haber personas que se llamen, pues que tengan los mismos nombres, o el mismo nombre, el mismo apellido. Entonces, con datos de papá y datos de mamá, pues entonces ahí ya logramos garantizar de quién se trata. Al final, despliega un mensaje agradeciendo que haya completado su proceso de solicitud
y si así lo quisiera, le pregunta si habilita la agenda de contactos para que también el app sea un elemento multiplicador, para que ustedes puedan invitar a otros guatemaltecos que conozcan a que también se empadronen por esta vía. Entonces ya sabiendo y dando su autorización, uno marca a cada una de las personas que quiere invitar y esas personas automáticamente van a recibir un mensajito de texto en su celular para poder proceder a hacer su solicitud. Después de esto, hay un procedimiento interno en el Tribunal Supremo Electoral en donde se revisan todos los datos y van a recibir en los siguientes días una notificación sobre el estado de esa solicitud. ¿Ya? O bien, por ejemplo, si tuviese algún problema en la fotografía que salió borrosa o a veces está activado el flash de la cámara, entonces sale una luz y eso impide la captura de datos, nosotros tenemos un call center en donde nos comunicamos con cada uno de ustedes que tuviese algún problema, ya sea los datos o ya sea algún problema que tuvieran con el app, para ayudarles a completar el proceso. Lo hacemos de manera personalizada y también si ustedes llegasen a tener alguna duda sobre el uso del app, les dejo el número de WhatsApp que es 502 50 71 84 58. Está en estos volantes que ustedes se pueden llevar los volantes también. También traemos unos CDs con todo, con este material y también con las preguntas que ustedes, por lo menos las más frecuentes que uno pueda tener en este proceso. Y también pueden escribir a la dirección migrante@tse.org.gt. Entonces, como ustedes verán, de veras los pasos son muy sencillos. El proceso, en realidad, con una buena velocidad de internet, veamos, un buen ancho de banda de internet, no toma ni 2 minutos, pero si quizá no hay muy buen internet, entonces se puede demorar un poco más. Tal vez otra cosa que es bien importante es que tengan la garantía de que los datos son totalmente confidenciales. El Tribunal Supremo Electoral no comparte la información que ustedes van a dejar en ese app con ninguno. El app ha pasado por las pruebas internas, las pruebas externas y cumple con todos los estándares internacionales en el manejo de la confidencialidad de datos. También sirve no solo para hacer el proceso de solicitud de empadronamiento, sino que para la actualización de datos, porque quizá hay alguno de ustedes que ya está empadronado, que se empadronó allá en Guatemala, o que ustedes conozcan a alguna persona que ya se empadronó en Guatemala y requiere de la actualización de datos. Entonces también puede descargar el app, vuelvo a decir el nombre, Voto por Guate, para tiendas Android, y pues ahí también puede hacer su actualización de datos. Ustedes se preguntarán, pero porque ya me lo han preguntado varias veces, entonces quisiera adelantarme con esta parte. ¿Por qué para iPhone no? Se están haciendo las gestiones. Esperamos poder lograrlo, pero las tiendas, las App Store, llevan un proceso un poco más largo para publicar las aplicaciones, entonces estamos en ese proceso. De todas maneras, también está disponible a través de la página web. Pueden utilizar la misma aplicación a través de la página web, solo que se requiere una buena resolución de cámara. Porque si no, después de varios intentos, terminan por darles un mensaje en que la resolución de la cámara no es la mejor. Pues esa sería la única recomendación, tratándose de hacerlo a través de la página web. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me han planteado una serie de preguntas que trataré de responderlas. La primera es de Tuki Barrios y pregunta: ¿qué opinión le merece las declaraciones del presidente Jimmy Morales hace una semana en las afueras del Palacio Nacional, quien dijo que el Tribunal Supremo Electoral no realiza su trabajo eficientemente? Pues yo le respeto su criterio, es la opinión de un ciudadano, porque cuando el presidente de la República emite opiniones sobre el derecho electoral, son las opiniones de un ciudadano, y todos los ciudadanos, todos los guatemaltecos, pues tienen el derecho de pedir opinión, y lamento que él tenga ese criterio, y pues lo invitaría a él que llegue al Tribunal Supremo Electoral y nos diga en dónde no hacemos eficientemente el trabajo. Llevamos más de 16 procesos electorales de elecciones generales
y todas han resultado con éxito y lo fundamental es respetar el derecho al voto. Así que no creo que debe tener eso. Hay otra pregunta que dice: ¿cómo son electos los integrantes del Tribunal Supremo Electoral y por cuánto tiempo? En Guatemala existe una ley de postulaciones y entonces se integra una comisión por representantes de las universidades estatales, de las facultades de Derecho y de la Corte Suprema de Justicia, y eligen a 40 abogados y notarios. De ese listado pasa al legislativo y el legislativo elige a 10 magistrados titulares y a 10 suplentes. El periodo es de 6 años. Yo ya llevo 5 años y me queda solo un año de ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral, con la única diferencia que mi único trabajo, gracias a Dios, ha sido en el Tribunal Supremo Electoral. Víctor Arresti dice: ¿cuál es la proyección de participación en cuanto a número de guatemaltecos en el extranjero en estas elecciones generales del 2019, atendiendo que existen 60,000 para votar? Sí, existen 60,000 guatemaltecos aquí en los Estados Unidos que ya tienen DPI y que están empadronados, pero necesitamos que esas personas también nos digan que están aquí, y que nos puedan actualizar y todo, y precisamente vamos a dejar aquí en esta institución un CD donde están grabados todos los guatemaltecos, esos 60,000 ahí están, para que nos hagan el favor de que si consultan o algo les puedan decir quién ya está empadronado, o yendo a nuestra página o cualquier otra fórmula que tengamos para comunicarnos con ustedes, lo haremos con muchísimo gusto. Con respecto a Suri Ríos, ¿cómo fue posible que se le haya inscrito su candidatura? Se publicaron, puesto que ya se publicó mostrando sus credenciales. En Guatemala existe la ley de amparo y habeas corpus, y una norma general del amparo y habeas corpus establece que no hay ningún espacio que no sea susceptible de ejercer el derecho al amparo. ¿Qué es lo que pasa en esto? El Registro de Ciudadanos, que es una dependencia del Tribunal Supremo Electoral, no aceptó la inscripción de la señora Suri Ríos, no la acepta. Ella impugna, porque tiene derecho a apelar, impugna y lo conoce el Tribunal Supremo Electoral, y nosotros confirmamos la resolución del Registro de Ciudadanos, es decir, no aceptamos la inscripción de ella. Ella utiliza el amparo, que es un derecho que tenemos todos los guatemaltecos, y la Corte Suprema de Justicia la ampara provisionalmente. No es un amparo definitivo, es un amparo provisional, y ordena que se le inscriban. Es decir, a quien planteó esta pregunta, lo que hemos hecho es cumplir con una orden judicial, pero aún no está vigente y definitiva la inscripción de ella. Perdón, aquí está. En el 2018 una familia guatemalteca se presentó al consulado de Guatemala en Los Ángeles para empadronarse, y le indicaron que no tenían ninguna información para este proceso ni estaban autorizados por el Tribunal Supremo Electoral para empadronar a nadie. ¿Esto es correcto? ¿Y el TS hizo algo específico para informar esto en el extranjero? Es correcto, porque el Tribunal Supremo Electoral es una institución independiente, no supeditada a organismo alguno del Estado. Es decir, no dependemos del Ejecutivo, del Legislativo, ni del Judicial. Y la independencia es precisamente para mantener que los procesos electorales tengan un fundamento de libertad y respeto al derecho al sufragio. No puede ser que un tribunal electoral pertenezca a ninguna institución directa del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial. Esto ha sido un éxito permanente. Claro que existen deficiencias, y en este caso, pues, es precisamente que estamos aquí pidiéndole a todos los guatemaltecos. Como lo pueden ver, no es una acción de tecnología tan sofisticada,
no es algo que tenga tanta resistencia para los guatemaltecos de poderse inscribir en el padrón siempre y cuando tengan su DPI. Paola Velázquez, Radio Centroamérica. ¿Cómo saber por quién votar si no sabemos de la propuesta de trabajo de los candidatos, puesto porque está prohibida la campaña política? Es una pregunta muy acertada y esto me lo llevo desde el día de ayer. Un guatemalteco ya me hizo esta pregunta y le plantearé al tribunal que le pidamos un plan de trabajo a todos los candidatos. Aún en este momento no sabemos quiénes son todos los candidatos porque está en la fase de inscripción, pero le plantearé al tribunal que podamos pedirle a todos su plan de trabajo, qué es lo que le interesa a la ciudadanía, saber qué va a hacer, qué pretende, qué plantea. Eso es lo que le vamos a pedir, y también tal vez una pequeña biografía de él y su candidato también a la vicepresidencia, para que conozcan ustedes y quizás se pueda agrandar esa, para evitar también lo que hacen los candidatos, venir a plantear directamente, a pesar de que está prohibida esa forma de actuar dentro del proceso electoral. Indistintamente creo que ya están todas las preguntas, no sé si... Aquí hay una más pregunta. Ah, bueno, perdón. ¿Solo va a terminar de contestar esta, por favor? Sí, cómo no. Sí, por favor. Yo quería ampliar con la que estaba hablando. Por favor, si me hace el favor. Si me hace el favor. Afortunadamente, esa teoría de crear un tipo formulario que nos pueda dar la biografía y el currículum de los candidatos, así como plantear el programa, el plan de trabajo de cada uno de los diferentes protagonistas, es muy importante, porque es definitivamente la única manera como la gente se puede enterar de quiénes son, qué es lo que quieren, qué es lo que proponen y a dónde vamos. Nosotros aquí en los Estados Unidos, justamente los que podemos votar acá, en las elecciones americanas, justamente se nos entrega una libreta con mucha anticipación, en la cual se nos da justamente esta información de cada candidato, su currículum, plan de trabajo, etcétera, etcétera. Y desde luego en los partidos cada uno con su plan de trabajo. Si eso se pudiese lograr, no solamente por escrito, pero que también se pudiera poner, que eso sería posiblemente más fácil, ponerlo en el internet, para que de esa manera, como una parte del Tribunal Supremo Electoral, donde pudiéramos ir todos y tener ese acceso. Sería fantástico. Felicitaciones y qué bueno que vienen a promover el voto en el extranjero. Aquí vemos muchos que hemos por muchos años luchado precisamente por esto y lo vemos hoy una realidad. Lástima que vengan también muy a la carrera, porque tenemos ya un plazo que ahora es el marzo 15, me parece. Sí. Y cuando recién acaban de otorgarlo en finales de diciembre. Entonces es como que todo siempre a la carrera, pero no importa, lo agradecemos, lo tomamos y lo aceptamos así, y porque en el futuro tiene que ser mejor. Muchísimas gracias, muchas gracias, sus acertadas palabras, sus acertados criterios. Ese es precisamente, sí, vamos corriendo, pero veámoslo, el horizonte que esperamos de esto, el horizonte jurídico. Y le quiero comentar que ya habíamos planteado que en forma, con la tecnología pudiéramos, no solo a los candidatos a presidente, sino a todos los candidatos, para todos los guatemaltecos, poderlo hacer de esa forma. Pero lo estamos haciendo, y entonces ayer se me confirmó más cuando muchos guatemaltecos me hicieron esa misma pregunta. Queremos conocer, queremos saber quiénes son los candidatos, qué es lo que plantean, etcétera, qué organizaciones políticas participan, etcétera, etcétera. Y entonces ya me quedé con la inquietud, y usted me la confirma el día de hoy, y lo haré al llegar el día miércoles al tribunal,
y espero poder muy pronto trasladarle de vuelta eso, esperando que se cumplan quiénes serán los candidatos o candidatas para la presidencia y vicepresidencia de la República. Y muchas gracias. La otra pregunta es, ¿qué opinión le merece el voto en el extranjero? ¿Cree que es importante? Es fundamental. Miren, no, la única forma que existe en todo el mundo de que todos los ciudadanos podamos levantar la mano es precisamente a través de los procesos electorales. Falta mucho, por supuesto, falta mucho para todas nuestras sociedades, unas un poco más desarrolladas, otras menos, pero es la única forma en que realmente el guatemalteco puede decir que lo puede hacer. En Guatemala se recuerdan que tenemos un montón de aldeas, caseríos, etcétera, en donde es aún menos factible que el ciudadano vote. Cuando hicimos la división cartográfica, yo fui a un municipio y hablé mucho de las ventajas de la división, de la instalación de las juntas receptoras de votos en las aldeas. Porque se recordarán ustedes que anteriormente, cuando no existía el Tribunal Supremo Electoral, existía el registro electoral, que era una dependencia directa del Ejecutivo, y que las elecciones se realizaba el fraude porque hacían 2 veces las papeletas y entonces no se lograba. Y evitaron que en las fincas y todo se pudieran poner centros de votación porque realmente existía un poder directo sobre el ciudadano y bajo presión no le permitían votar. Todo eso ha cambiado porque se volvió, pero un ciudadano que sembraba, un campesino, me hizo una pregunta. Magistrado, me dijo, fíjese que muy bonito todo lo que ha dicho usted de la descentralización y que vamos a ejercer el derecho y todo, pero a mí, ¿en qué me afecta o me favorece la democracia? Me dijo. No la pude contestar, por cierto, ¿va? Pero fue una pregunta de un hombre muy sabio que no necesitaba tener estudios de política ni nada para preguntarme, y es una pregunta que aún no me he podido responder. Pero lo único que sé es que es la forma que tenemos todos los ciudadanos, todos los guatemaltecos, de poder hacernos presente, y ojalá algún día los candidatos y todo sean de una forma distinta. Pero ese es el sistema que tenemos, y si lo dejamos, lo peor es no participar. Si lo dejamos, es más fácil que continúe un sistema que no nos agrada a todos. En relación a eso mismo, también es una felicitación grande, porque desde que se hicieron justamente esa separación, las elecciones en Guatemala a nivel internacional incluso han sido reconocidas con honestidad, se les ha dado fe, se les ha dado crédito, precisamente porque hasta por televisión hemos podido ver que una elección ha terminado a las 7 de la noche, 8 de la noche, y para las 9, 10 de la noche ya están dando resultados bajo el control pues del Tribunal Supremo Electoral y bajo el control también de los observadores internacionales. Eso ha sido excelente. Muchas gracias. Ojalá que algún día los guatemaltecos solo elijamos al presidente y vicepresidente en una sola elección. Nosotros tenemos 5 elecciones y eso causa muchas situaciones de complejidad y demora. Les voy a contar una anécdota. ¿Alguien de aquí es de Zacapa? No, pero todos conocemos Zacapa. Ah, bueno, medio Zacapa. Un día, es una anécdota que les quiero contar. Un día estaba y me llaman de Zacapa y me dicen, señor magistrado, viera que tenemos un problema serio, que se está provocando problemas en un centro de votación de Zacapa. Y nosotros usamos tinta indeleble que realmente garantiza que no puede votar una persona por otra. Realmente no es solo una tinta, sino es una pigmentación y realmente no. Pero aún así se están dando problemas en un centro de votación y me llaman y me dicen, con mucho gusto, me dicen, magistrado, fíjese que tenemos un problema. ¿Y qué es? Nosotros le llamamos voto asistido, en el cual permitimos que a personas de mayor edad o mujeres con niños cargando no hagan la fila para votar. Y entonces me dicen, es que fíjese que siempre pasan ya varias mujeres con un mismo niño. Y entonces
lo estaban alquilando al niño para que no hacer la fila para votar. Entonces me preguntan, ¿cuál es la solución? Pues pintémosle el dedo al niño. Entonces le pintamos el dedo al niño y entonces ya no podía pasar ni siquiera el niño. Se lo cuento porque el ingenio guatemalteco también genera un montón de situaciones agradables también, ¿verdad? Agradables porque todo proceso electoral también tiene circunstancias agradables. Señor magistrado, perdón que rompa el protocolo. Dígame. Sé que el sistema de preguntas es escrito, pero quisiera preguntarle directamente dígame. por qué va a hacerlo así. Primeramente, felicitarlo por el trabajo que está realizando. Gracias por venir oficialmente a presentarle a la comunidad migrante en el extranjero el reconocimiento al derecho del voto en el exterior. Siendo este un derecho constitucional, Sí. mi pregunta en concreto es, porque sé que otros compañeros o paisanos tienen preguntas por hacer, mi pregunta en concreto es, ¿por qué siendo este un derecho constitucional se nos da a medias? Muy bien. Realmente, como usted bien lo dice, es un derecho constitucional elegir y ser electo. Esto se norma a través de la ley electoral y de partidos políticos. Y la única reforma que tiene esta ley es precisamente esta. Claro, lo que usted dice es cierto, pero falta mucho, por eso lo decía, que falta mucho para que podamos lograr la división de las 5 elecciones y que cada guatemalteco, porque imagínese si esta primera vez va a tener obstáculos de que se vote, ¿cómo podremos saber quiénes son de cada municipio, de cada departamento para poder elegir a sus autoridades? Esa será, y espero que sea, un próximos pasos en la legislación, pero lamentablemente nosotros vivimos en un Estado de Derecho en donde la norma jurídica es el imperio, así está y así lo tenemos que cumplir. Y tiene toda la razón usted, es una limitación al derecho, pero así está la normativa vigente. Voy a ver otra. Esta. ¿Por qué no existe una comisión que esté trabajando para el voto en el extranjero desde que se aprobó? Amarilis Ortiz. Sí, realmente ustedes saben cómo es la normativa en Guatemala. Todas las normas tienen que ser aprobadas por el Congreso y luego deben de someterse a una consulta de la Corte de Constitucionalidad para emitir un dictamen de que si existe inconstitucionalidad o no en alguna de esas normas. Todo esto es un proceso, tiene que ser publicado, etcétera, etcétera, para que el tribunal lo pueda hacer. Y el tribunal tiene que plantear un presupuesto ante el Congreso de la República y ustedes han podido ver en las noticias que los presupuestos cuesta que los aprueben y los trasladan el mismo presupuesto al otro y entonces eso genera problemas financieros y por esas razones no son excusas tan razonables, yo lo sé, pero esa es la razón por la cual se demoran muchas cosas. Y vuelvo a insistir, estamos aún en tiempo de que se vote y eso es precisamente esta visita y que la cordialidad de ustedes me hacen para estar aquí con ustedes. Esas son también para responder, igual que estas. ¿Cuántos diputados son los que deben realmente existir tomando en cuenta la cantidad de guatemaltecos? Bueno, volvemos a la lentitud del Estado para reaccionar. Todos los diputados son conforme al censo y ya llevamos más de 20 años sin censo en Guatemala. Entonces, ese es el problema. O sea, ya llevamos venimos siempre con el mismo tema. Deberían ser un número mayor de diputados, pero ahora el censo se ha demorado. El censo modifica la integración precisamente de las corporaciones municipales y seguimos con la misma forma. Si alguien es de San Marcos aquí, sabe que, por ejemplo, San Pedro y San Marcos existe una litis cultural, una litis emocional, a pesar que son vecinos, existe, anda, y territorial también, ¿verdad? Entonces, es más fuerte San Pedro en cantidad de población
que el propio San Marcos, que es la cabecera. Y así nos pasa en muchos. Alguien es de Cobán, aquí de Alta Verapaz. Eso pasa con Cobán y Carchá. Existen unas litis territoriales, emocionales y culturales, y es por eso que no está ajustado aún a la realidad de los datos censales ni nada de esto. Se puede votar solo los que están radicados en Estados Unidos o también en otro país. La aspiración es en todos los que estén fuera del territorio de Guatemala, pero lamentablemente vieran ustedes las cantidades que tenemos de ciudadanos reportados en otros países, son pero muy escasos. Por ejemplo, Francia, hay como 10 que nos han reportado, es decir, aún no ha llegado. Deben de haber más guatemaltecos en esos países, por supuesto, pero aún no hemos llegado, y realmente Estados Unidos es donde más ciudadanos guatemaltecos están. Entonces, por eso, como la ley nos permite la gradualidad, hemos elegido Estados Unidos para poderlo hacer por primera vez. ¿Cómo funciona el voto para los guatemaltecos acá en Estados Unidos y cómo votar? ¿Cómo funciona? Es lo que les estamos planteando, ¿verdad? Esperamos lograr a través de la fórmula de la tecnología, puesto que la forma presencial, nosotros sabemos, y lo decía al inicio de esta conversación, que nosotros realmente no conocemos la realidad de los ciudadanos guatemaltecos. Esa es la verdad. ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cuáles son sus complicaciones y todo? Y yo no sé, el desplazamiento hacia los consulados, pues sabemos que es muy complejo. Estamos optando por este que tiene más riesgos, más complejidades, porque hacerlo presencial, les quiero decir, señores guatemaltecos, que es fácil hacerlo. Presencial lo hacemos, usaríamos los consulados, pero eso trae otras consecuencias, que la movilidad, etcétera, la situación migratoria actualmente en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, se ha vuelto muy compleja. En Europa hay grandes problemas de migración. Entonces creemos que esta es la fórmula para poderlo hacer con todos los guatemaltecos. Se puede votar siendo ciudadano americano, siempre que no pierda su nacionalidad, sí lo puede hacer. ¿Cuánto costará en términos económicos el voto de los guatemaltecos en el extranjero? Gracias. Aún no lo podemos cuantificar porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Tenemos un presupuesto que sí nos lo podrá permitir hacer algunas modalidades en esto, pero con todo respeto a la persona que hizo la pregunta, cuando termine esta fase les podremos decir cuánto cuesta realmente. Aún no lo sabemos, no sabemos cuántos guatemaltecos van a participar, no sabemos aún, hay muchas cuestiones que no están con la certeza jurídica que todos quisiéramos escuchar, pero no les voy a decir cosas que no son ciertas. Si ni siquiera yo sé bien mi presupuesto, se imagina. Entonces, ¿cómo convencer al guatemalteco de que su voto es importante? Con la presencia de ustedes. Vean, ustedes están aquí en un sábado, están aquí escuchándome y regalándome eso. Hay una frase que es muy agradable y dice que todo lo que no se comparte se pierde. Analícenlo. Todas las actividades que hagamos, si no las compartimos, se pierden. De nada serviría que estaría yo aquí hablando solo y tal vez solo contra el espejo y diciendo cosas del voto. No funciona, pero con la presencia de ustedes, si ustedes comparten su tiempo con nosotros, esa es la mejor forma. Si ustedes comparten esta experiencia con todos sus amigos, parientes, conocidos, esa será la mejor fórmula de hacer. El voto es fundamental, no hay otra forma. Y vean que es un logro que ganaron todos ustedes los guatemaltecos. Ahora hay que hacer uso de ese derecho.
¿nos puede aclarar cuáles son las limitaciones respecto a la propaganda en redes sociales y cómo sí se puede usar? Es una de las preguntas que están dentro de una cápsula tan grande que no se puede contestar. En realidad está prohibida la campaña electoral. Se ha limitado, si ustedes pudieron estar hace muchos años en Guatemala, pues se recordarán que había piedras, árboles pintados en eso. Y yo los invito a que vayan a ver a Guatemala ahora. Es mínima la participación, lo hemos logrado. Este tribunal, por primera vez en la historia del derecho electoral, en las elecciones pasadas, suspendió a todos los partidos políticos, por primera vez en la historia se les suspendió. Y eso hizo que ahora puedan ir ustedes a ver. No les niego que en algunos lugares pues hay campaña y todo, por supuesto, pero se ha limitado extremadamente. Actualmente estamos viviendo una complejidad con el tema de los medios, puesto que la ley establece de que solo los que se inscriban ante el Tribunal Supremo Electoral pueden participar en las campañas. Todos los medios grandes, económicamente fuertes, no se inscribieron, pensando que planteando una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad lograrían dejar sin efecto este artículo. Al día de hoy, que ya lleva mucho tiempo la Corte de Constitucionalidad, no lo ha resuelto, ni para bien, ni para mal, ni para nada. Entonces, ellos ahora pues se lamentarán de que no entraron ante esta nueva fórmula. Y entonces son pocos los medios que se inscribieron. El Estado ya les asignó una cantidad que son 78 millones de quetzales para todas las organizaciones políticas, de las cuales el porcentaje que le toque a cada partido debe utilizar el 50% para la campaña de presidente y vicepresidente de la República, el 25% para los diputados y el 25% para corporaciones municipales. Esto es bastante reducido frente a todas las campañas anteriores, y que hay un efecto tan delicado que es el uso ilegítimo de fondos para poder financiar campañas políticas. Ustedes lo saben, lamentablemente el narcotráfico es poderosamente fuerte económica y había financiado varios procesos de elecciones. Entonces ahora está tan limitado, no digo que no lo hacen, pero está tan limitado. Esto ha hecho que realmente todas las organizaciones políticas pues tengan reducido, y les va a parecer a ustedes novedoso, pero solo pueden usar 8 vallas en todo el territorio de Guatemala, y es porque las mismas empresas que se habían presentado para cotizar, la misma ley establece que del precio que tienen lo deben rebajar al 20%. Entonces cuando ya miran esa circunstancia económica, pues no les parece un buen negocio y han ido renunciando y renunciando. Total, al día de hoy los partidos políticos solo tienen derecho a usar 8 vallas en todo el territorio nacional. Pueden ver, eso ya no les permite ninguna campañas así. No sé si hay otra pregunta. Por el orden, por favor. Licenciado, yo quiero nada más felicitarlo por la visita que tuvo el día de hoy. El Tribunal Supremo Electoral tiene un trabajo muy titánico de ustedes, y es un guerrero, pero un guerrero que se queda sin armas, y le cuesta, porque también el Tribunal Supremo Electoral no tiene influencia en el dinero ilícito, está muy corto en el dinero ilícito, entonces falta trabajar en eso. En el voto en el extranjero también es importante. Yo personalmente creo en el voto nulo, porque el voto nulo es un voto para decirle al gobierno que no estamos de acuerdo con ellos. Es un voto nulo que parece que no fuera un voto, pero es una forma de votar y decirle no estamos de acuerdo con el gobierno actual. Entonces, le agradezco la visita del día de hoy. Vamos a tratar de votar, vamos a tratar de promover con la comunidad guatemalteca. Esa es la idea de venir hoy, para llegar a más nacionales y decirle que se empadronen y voten. Muchas gracias. Cada quien puede tomar su decisión para el voto. Muchas gracias por la visita de hoy, licenciado. Muchas gracias, usted muy gentil. Y disculpen, un momentito, eso voy a ampliar.
Me agrada su pregunta sobre el voto nulo, o su comentario sobre el voto nulo. Precisamente eso es lo que se buscaba, que digamos la ciudadanía no está de acuerdo y vota nulo y eso. Pero miren, como es el legislativo, y ahí están las organizaciones políticas, aceptaron el voto nulo. Pero cuando repetimos la elección, nosotros habíamos planteado que se deberían de cambiar los candidatos, porque el mandato es que no nos parecen los candidatos. Pero de nada sirve como la forma que lo dejaron. Solo vamos a repetir el voto nulo, pero son con los mismos candidatos. Entonces se pierde en un 50% la efectividad de eso. Y muchas gracias por sus comentarios. Por favor. Por el orden andábamos por aquí. Bueno. La pregunta es directamente con la publicidad. ¿Cómo controlan ustedes ahora o cómo van a lo que da este señor Ángel González? Que él les da a todos los candidatos y nada de esto resulta que es un registro verdaderamente efectivo para contabilizarlo. ¿Cómo hace ahora el Tribunal Electoral para controlar que no se den estas anomalías? Bueno, vamos a usar al contrario censo, su pregunta. Ahora solo pueden participar en las campañas solo las empresas que se inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral. Toda empresa que esté fuera de ese ámbito comete ilícito penal. Y entonces en esta oportunidad creo que no le niego que podrán intentar otras fórmulas, pero realmente va a ser muy difícil para ellos. Se creó una fiscalía en el Ministerio Público de Derechos Electorales precisamente para todas estas acciones. Creamos una unidad de fiscalización para el control y fiscalización de los fondos, y precisamente Colombia, que tiene muchas semejanzas con nosotros, nos ha prestado, nos ha donado una tecnología que se denomina cuentas claras, y esta utilizaremos. Pero creo que lo fundamental es que, aunque todos estuvieran ustedes de los medios, pero no pueden participar todos, sino única y exclusivamente los que hayan presentado cumpliendo los requisitos. Y han sido muy pocos medios los que han participado. Solo voy a ir por orden, ¿sí? Atrás, por favor. Sí, yo quiero darle muchas gracias por informarnos. Como somos comunidad guatemalteca, nosotros también queremos darle la información también a nuestros paisanos. Y me gustaría cómo ayudarles yo a ellos como medio de comunicación para decirle, por primera vez, nosotros también como guatemaltecos vamos a participar para votar para que nuestro país siga adelante, ya que somos ciudadanos americanos. ¿Cómo ayudarles a los que ya son ciudadanos a no perder su ciudadanía o su doble, agarrar la ciudadanía guatemalteca y ciudadanía estadounidense? Porque anteriormente usted dijo si no ha quitado su ciudadanía. Me gustaría tener esa información para yo tener más conocimiento y poder ayudarle a nuestra comunidad. Gracias. Cuando un ciudadano, y no necesariamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, pierde su nacionalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación de notificarle al tribunal que quien ha perdido la nacionalidad, y entonces lo depuramos del padrón electoral. Ahora, como usted lo dice, yo le pediría que se llevara varios de estos y que por favor les diga a todos los conciudadanos cómo se puede empadronar y cómo vamos a votar en las próximas elecciones. Solo un momentito, solo voy a preguntar. Atrás, por favor, me habían pedido. Ya no. Entonces, señora, por favor. Muy buenas tardes. Yo quería comentarle acerca de, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar aquí en la elección simbólica que se hizo hace 4 años. Y la verdad que lo trabajamos con la el único objetivo de darnos cuenta si en realidad nosotros podíamos tener ese compromiso como guatemaltecos en el extranjero. Y la verdad es que la gente está hambrienta de poder ser partícipe de algo así. Nosotros, los medios de comunicación, los medios de redes sociales se ha convertido en un arma de doble filo. Muchas veces hasta nos hemos echado la culpa unos a otros por la situación que está viviendo Guatemala y que no hay cambios, pero nosotros realmente no nos hemos comprometido como debería de ser. Nosotros en el extranjero tenemos una voz y tenemos un voto y tenemos la responsabilidad
crear una apertura para que ese cambio suceda. Y esta creo que es una buena oportunidad y le agradezco personalmente el hecho de que estén aquí, y yo fui la que le hice la pregunta de qué opinión tenía usted acerca del voto de nosotros en el extranjero y por qué no hay una comisión que se haya encargado de eso antes. Porque realmente sí estamos todavía a tiempo, pero hubiera sido mejor si hubiera sido antes. Pero más sin embargo estamos dispuestos a trabajar y estamos aquí para obtener toda esa información, empaparnos realmente de cómo va a ser el proceso, y le agradezco mucho por su visita. Como le digo antes, vamos a tratar de comprometernos con toda la ciudadanía guatemalteca, más en Los Ángeles, que somos un porcentaje amplio, somos muchísimos guatemaltecos aquí desinformados. Entonces el estar aquí para mí eso es lo principal, el obtener información de la parte de ustedes, que es lo efectivo, ¿verdad? Y muchísimas gracias, y eso era mi comentario, pues, de que sí, el guatemalteco está deseoso de poder participar y de dar su opinión y su voto en estas elecciones que vienen. Creo que podemos hacer un cambio. Muchísimas gracias. Por lo que usted estaba hablando, me recordaba que hay una película, quienes no lo hayan visto, véanlo, que se llama Las Sufragistas. Y es la historia en Estados Unidos de cómo las mujeres iniciaron el tema del voto. Y costó. Todo lo importante cuesta. Todo lo que es fundamental no es fácil. Y por eso reviste la misma importancia y lo hace grande todo lo que se logra en nuestros países. Esto, por supuesto que será modesto, pero es un gran paso para que todo el ejercicio del derecho al sufragio lo hagamos más grande todos los guatemaltecos. Y muchas gracias por su actitud, que esto hace que podamos hacer las cosas. Por supuesto, no es lo idóneo, no es lo mejor, no es a tiempo, pero ahora estamos aquí y hagámoslo, por favor. Licenciado Solórzano, quisiera preguntarle qué garantía hay que el sistema funcione, el sistema tecnológico. Quiero comentarle que yo soy presidente de una organización, Hola San Pedro, y somos una coalición en el área de Huerte, justamente acá donde estamos. Y en un par de ocasiones convocamos a gente que, conociendo la necesidad de empadronarse y de su falta de conocimiento en el uso de la tecnología, nos ofrecimos como organización a que llegaran a un punto y poder trabajar con ellos el proceso de empadronarse. Desafortunadamente, estas dos ocasiones el sistema no funcionó. No sé si usted está enterado de eso, pero siguiendo los pasos que se nos habían otorgado vía internet, no funcionó. ¿Qué garantía hay que ahora funcione? Sobre todo si consideramos o contemplamos que el espacio de tiempo que tenemos es bastante reducido. Le voy a dejar la palabra a la ingeniera, pero precisamente hay compañeros aquí que pueden visualizar ustedes, cualquiera que tenga su DPI y que no esté empadronado, podrá ver que sí funciona. No le niego que en esa oportunidad desconozco los motivos y los hechos que pasaron, pero que al día de hoy funciona, y ahí está la muestra de cualquiera de ustedes que nos haga el favor de quererse empadronar, pues aquí los esperamos. Pero le daré la palabra a la ingeniera, puesto que son aspectos técnicos, y ahí sí, discúlpeme, ni siquiera sé usar el GPS para orientarme. Muchas gracias por la pregunta y también por querer compartir y lograr que muchos más guatemaltecos puedan completar su proceso, porque eso es lo que estamos precisamente buscando. Yo hace un momento ponía a disposición el número de WhatsApp al que pueden comunicarse y también el correo electrónico. Ese es uno de los medios, pero ya que ustedes tienen toda esa buena intención y ese buen deseo de colaborarnos en replicar estas herramientas tecnológicas, podemos también ayudarles a ustedes montando un curso virtual para que conozcan todos los pormenores del app y ustedes puedan ayudar a las personas a completar su proceso de solicitud. Con mucho gusto les podemos dar ese curso y mostrarles todos los pormenores, todas las situaciones con las que alguna persona podría encontrarse al momento de utilizar el app.
que tal vez no es que no funcione, pero muchas veces, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿verdad? A veces no se toma completa la foto del DPI, o a veces, por ejemplo, una persona no tiene segundo nombre y segundo apellido, que son unos datos que pide el app para poder corroborar la autenticación. Entonces ahí basta con marcar una casilla de no aplica, o quizá a veces tampoco se conoce el nombre de papá o el nombre de mamá, y también hay una casilla que sirve para decir no aplica. Entonces, quizá todos esos pormenores que es muy lógico que a la hora de estar utilizando el app surjan esas dudas o problemas, pero nosotros estamos en toda la disposición de poderles compartir y para que ustedes nos ayuden. Esa es una iniciativa muy buena, que ustedes reúnan a personas que, como bien dice usted, tienen muy poco manejo de la tecnología, o también porque como cada dispositivo es distinto, entonces ahí también puede haber alguna incompatibilidad con la cámara, lo que fuera. Y ya todo lo que exceda, digamos, los pormenores del app, ahí está nuestro call center y nosotros les ayudamos a uno por uno a completar su proceso de solicitud. Pero con mucho gusto, si quiere al final, podemos conversar un poquito para ver cómo podemos montar ese curso para las personas que ustedes lo deseen. Gracias. Yo solamente quería preguntar, magistrado, si va a haber agilización aquí en el consulado para poder tener el DPI, obtener el DPI los que no lo tienen. Lo estamos haciendo. Realmente ha sido bastante complejo el transitar de la cédula de vecindad al DPI. La concentración de un solo registro, que antes era individual por cada corporación, pues ha tenido muchas circunstancias, y también las consecuencias burocráticas de nuestro país, que no lo hace viable. Pero el tribunal preside el directorio del RENAV, y ha sido una de nuestras preocupaciones de que se haga dentro de la mayor celeridad. Y aprovecho la oportunidad de que también hay una cantidad aquí en Los Ángeles de DPIs, y que los ciudadanos no los han ido a traer. Entonces, si ustedes conocen a alguien, por favor díganle que vaya a traer su DPI, porque están ahí en el consulado. Gracias. Tengo una pregunta para la ingeniera. Mi dispositivo es Apple. ¿Puedo desde otro teléfono que no sea el mío empadronarme? Sí, sí se puede. Se puede utilizar. Siempre que sea un Android, se puede utilizar, y entonces a ese teléfono, a ese número llega el mensaje de texto, y con ese número queda registrada la solicitud de empadronamiento, y a ese número recibirán toda la información relacionada con el voto. Ok, muchísimas gracias. Por favor. Quisiera hacer esta pregunta tomando en cuenta que nuestra comunidad guatemalteca, que está a muchos kilómetros de distancia de nuestro país, pues siempre guarda ese cariño tan grande, ¿verdad?, por el lugar que nos vio nacer. Cuando nosotros soñamos con dar nuestro voto, también soñamos con que nuestro voto sea respetado, y precisamente quisiera yo preguntarle al Tribunal Supremo Electoral con qué respaldo cuenta para que nuestro voto realmente sea respetado en estas próximas elecciones. Yo le invito a que vea un montón de series de sistemas electorales en el mundo, y precisamente Guatemala tiene uno de los mejores sistemas. ¿Y en qué consiste? La integración de las juntas electorales departamentales, municipales y receptoras de votos. Son fundamentales las receptoras de votos, puesto que ellos son los que protegen el voto. Realmente son ciudadanos que colaboran y no son designados directamente, sino que ellos plantean su apoyo cívico y lo hacen. Esta descentralización, puesto que ni siquiera el Pleno de Magistrados le puede dar indicaciones a una junta receptora de votos. Es un ilícito penal si lo hiciéramos, y esto garantiza que el voto está protegido por los ciudadanos que colaboran. En las elecciones pasadas siempre se dan estos argumentos de fraude y todo, pero la palabra fraude es tan delicada y tan peligrosa que yo he planteado que se haga una reforma a la ley
en la cual la persona que diga que hay fraude, que lo demuestre, porque si no debería ser penado, porque es un gran delito y un gran riesgo el emitir el criterio, va a haber fraude, y lo dicen con una sencillez. ¿Cómo saben que va a haber fraude si todavía no es el día de la elección? Y le invitamos a todas las organizaciones políticas que fiscalicen nuestros procesos. Pero el éxito que tenemos es que es protegido. Y sacaron unas juntas receptoras de votos y decía algo así, me recuerdo el anuncio, decía: no te preocupes, nosotros protegemos tu voto. Y es realmente eso, no es ni siquiera el tribunal. El tribunal lo que hace es el andamiaje legal y todo, pero son los ciudadanos que participan en las juntas las que realmente respetan el voto. Gracias. Por favor. Disculpe, licenciado, lo voy a repetir. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral no revisa, no forza a los candidatos? Porque hay muchos candidatos ahorita, son 17 mercados y hay como 17 marchantes también para la campaña. Pero les chequean ustedes su finiquito a los candidatos. Ellos expresan con cuánto dinero van a entrar a la presidencia y con cuánto dinero salieron. ¿Qué es lo que hacen aquí? En los Estados Unidos, los que son candidatos a presidentes dicen con cuánto dinero entran y con cuánto dinero salen, para ver cuánto dinero hicieron ellos mientras eran presidentes, si robaron o no robaron, cuánto dinero es ilícito, y también por qué de los 17 candidatos casi todos están sucios, con delictivos, con cargos de narcotráfico. ¿Por qué pueden ser candidatos? Es una cuestión legal y en la cual si nosotros no la respetamos, nosotros incumplimos. Y es constitucional, es un principio que nos protege a todos los guatemaltecos y que se denomina presunción de inocencia. En tanto y cuando nadie haya sido sentenciado en forma firme, es decir, que no existe ningún recurso, uno es inocente. Esa es una de las complejidades que no lo entendemos, porque decimos cómo es posible que eso. Y le quiero contar que nosotros, en una forma atrevida, no le adjudicamos los cargos a varios diputados, por lo que usted está indicando, a varios alcaldes, por lo que usted está indicando, y la Corte Suprema después revocó nuestras decisiones. Entonces, todo lo que hicimos, basados también en un principio de constitucionalidad, de idoneidad, nos lo votó la Corte Suprema a través de los juicios que corresponden. Entonces, es un círculo vicioso que existe en el mundo jurídico, en el cual a uno lo pueden procesar, etcétera, etcétera, pero si se impugna, eso no está firme, según nosotros los abogados debe respetarse, y en consecuencia pasa lo que usted dice. Ahora, ¿por qué no sabemos de los fondos? Precisamente porque nuestro papel termina al que sean electos, y para eso existen las instituciones como la Contraloría General de Cuentas, que es la que debe fiscalizar todo el tema de los fondos que utilizamos los funcionarios públicos. Pero eso, ojalá así fuesen las normas en el futuro. Por favor. Muy buenas tardes, gracias señor magistrado Julio Solórzano, igual señora ingeniero de Morales. Agradecido por su presencia acá. Yo también viajé 390 millas para estar acá con ustedes. Vengo desde San Francisco, California, 390 millas en el área de la Bahía. Mi nombre es Luis de la Vega. Represento algunas organizaciones, pero en este caso estoy acá como la Casa de la Cultura de Guatemala en la ciudad de San Francisco. Y nuestro señor nuestro señor Byron Vázquez nos ayudó a fundar hace más de 4 años. Tengo 2 preguntas y las voy a hacer porque no molesto más. Mi disculpa si rompo el protocolo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Igualmente también perdón si me salgo también de contexto. No. Que estamos hablando del voto acá, Ajá. pero hay algo que me preocupa y por eso lo voy a hablar claro y preciso frente a usted, frente a las personas que están grabando. Voy a ser bien directo. Igual le tengo una pregunta a usted. Usted menciona que sale el año que sigue. Felicitaciones por su trabajo, por su lucha. Me encantaría ver a ese magistrado Julio Solórzano dejar precedentes establecidos antes de salir, por buscar que en Guatemala vote aquel campesino que jamás ha podido llegar a la urna, que no sean solo unos cuantos los
elegidos para poder extender ese voto. Que no sea una Guatemala donde solo con unas cuantas cabezas, digamos así, cultas, se decide un futuro de un presidente de una nación. ¿Qué mecanismos usted podría buscar, por medio de qué enmiendas usted podría empujar con lo que le den sus pulmones antes de salirse de precedentes, para que logre crear un mecanismo, como crearon la aplicación, ver cómo pueden llegar a ese último campesino para que también él emita su voto, para que no sea solo unos cuantos, 2, 3, 4 millones lo que necesitan? Esa es la pregunta que usted distinguida licenciada, ingeniero de Morales. Felicitaciones. Yo le regalé a la patria porque le aposté al estudio. Le regalé 2 ingenieros en sistemas a la patria, egresados de la Universidad de Guatemala. Se los regalé porque le mostré la educación y estudio. La felicito, gracias por esa iniciativa. Le tengo una pequeña cuestión que me preocupa. Por favor, no me lo tome a mal ni lo vaya a interpretar de mala forma. Está esta aplicación. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién vigila? ¿Quién controla? ¿Y bajo qué programa de encriptación trabaja su aplicación para que no estemos creando el antídoto y el veneno y el antídoto? Para que no en unas futuras, igual podría ser en unas actuales, pero una modificación por parte de encriptación, donde la persona mandó su foto, metió todo, pero allá detrás está el que puede teclear y meterse al DOS de él. ¿Quién? ¿Cómo? Poder saber y confiar ciegamente y que lo podamos gritar a los 4 vientos, que esto es muy seguro. Gracias. Gracias a usted. Primero usted. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la tecnología, como todo en la vida, tiene riesgos. Y lo que procuramos es minimizar esos riesgos. Hacer un estudio exhaustivo de los riesgos que puede correr la información y poner e implementar todos los mecanismos para poder minimizar esos riesgos. No podemos garantizar que es totalmente invulnerable el app. Eso es una gran verdad. Sin embargo, sí se han tomado en cuenta todos los mecanismos que están al alcance de los estándares internacionales para validar la confiabilidad de los datos, que estos estén resguardados y que solamente el Tribunal Supremo Electoral tenga acceso a ellos, que nadie más pueda ni conocerlos, ni modificarlos, ni suplantarlos. A este efecto, al interno del Tribunal Supremo Electoral hay un equipo que se encarga de definir las políticas de seguridad para la aplicación. Y no conformes con eso, hemos corrido varias rondas de pruebas de seguridad por otras empresas. Y ya tratándose de la aplicación del voto, va a ser totalmente auditable y verificable por los actores que se decida. Gracias a usted. Muchísimas gracias por su pregunta. Y me voy a quitar un poco de modestia de vida que debe tener todo un funcionario, pero usted me dijo que qué iba a dejar yo en lo personal y por eso así lo voy a responder. Se recordará usted que antes se votaba en todas las aldeas y caseríos, etcétera, se votaba antes y luego fue prohibido en la ley electoral. Precisamente solo se podía votar en las áreas urbanas, lo cual, como usted bien lo dice, uno de los problemas en Guatemala no es la falta de infraestructura, sino la debilidad de la infraestructura que tenemos. Las carreteras son reparadas y en pocos meses ya no funcionan, los puentes se caen, etcétera. O sea, no es tanto la falta de infraestructura, sino la debilidad de la infraestructura que tenemos. Y entonces hay otro tema que es fundamental y es la seguridad. Realmente en Guatemala, lamentablemente, hay un índice alto de falta de
de seguridad en todo el país y en áreas específicas son más delicadas. ¿De dónde es usted, disculpe? Soy del departamento de Santa Rosa, nacido en la ciudad capital. Ah, bueno, entonces está muy cerca de nosotros para que pueda hacer, pero si alguien es de Huehuetenango, de San Marcos, de Quiché, podrán saber que hay municipios en los cuales es más fácil ir, por ejemplo, a Huehuetenango, es más fácil ir de la capital a Huehuetenango que de Huehuetenango a Varías. La complejidad de la locomoción en todo ese territorio es bien complejo. Guatemala topográficamente es bello, pero topográficamente es complejo. Y entonces cuando se daba eso, yo presenté la moción ante el Congreso de que se pudiera volver a los lugares del área rural, precisamente por lo que usted dice, y eso fue la anécdota que conté de que el campesino que me preguntó, y se logró. Actualmente tenemos más centros de votación en el área rural que en el área urbana. No en todos lados, porque la misma ley establece los requisitos que son necesarios para poder instalar un centro de votación. Lamentablemente los centros de votación que utilizamos son las escuelas públicas y podrán ver ustedes las condiciones de las escuelas públicas tan lamentables, especialmente de las niñas y los niños. Eso hace que no podamos poner centros de votación en todos los lugares que se puedan, pero fundamentalmente por la falta de seguridad. El ministerio, no hay institución en Guatemala que nos garantice la seguridad en todos los lugares que existen en Guatemala. Entonces, por eso hemos ido, en esta oportunidad existirán 895 áreas rurales en donde vamos a instalar centros de votación. Es paulatino, pero si usted puede ver, votó el 95% de los guatemaltecos que residen en el área rural. Eso ya es un hecho fundamental para nuestro país y espero que lo logremos con mayor tiempo. Así que muchas gracias por su pregunta. Aquí hay una pregunta de Eric Castillo que dice, ¿cuándo son las elecciones? Las elecciones son el 16 de junio del presente año y en caso de que no se obtenga, que es lo más probable por la misma cantidad de candidatos que un candidato gane por mayoría absoluta, que no se ha dado en toda la historia del derecho electoral de Guatemala, entonces tenemos que convocar a una segunda vuelta que debe ser convocada dentro de los 60, máximo 60, 45 minutos. Sí, no podemos decir todavía porque sería prejuzgar que no va a haber candidato mayoritario. ¿Qué procede cuando en un ciudadano hay cambio de nombre, pero su DPI con nombre anterior? Obviamente esa persona, ese ciudadano, cualquier guatemalteco que cambie su nombre, tendrá que actualizarlo antes de, porque uno tiene su DPI y por sí mismo hace gestiones notariales o civiles y cambia su nombre, pues lo tiene que reportar al RENAP para que haga cambio de nombre. No sé si hay otra pregunta o alguna inquietud que ustedes tengan, con mucho gusto trataré de solventarlo. Por favor. Sí, yo tengo una pregunta, quizá más una aclaración que tal vez no está clara para mí, pero tal vez ustedes ya la aclararon. A mí me encanta esto de la tecnología, no soy muy sabio para ella. Sé que mi mamá o mis tías, mis tíos, que son mayores, tampoco no son muy sabidos de lo que es esto de la tecnología, ¿no? De la aplicación. Acá hay muchos guatemaltecos que no tienen ese teléfono. Y yo sé de que hay unos que tienen iPhone y se están tratando de ponerlo para el iPhone. Pero, ¿qué es de todos aquellos guatemaltecos aquí mismo, en el parque, en Tipos Cuadra, que no tienen ningún teléfono electrónico inteligente?
usted tiene toda la razón, pero en una primera acción de voto no podemos lograr cubrir todos los aspectos y cubrirlo todo lo demás. Todas las debilidades se irán descubriendo en este primer intento que lo haremos. ¿Por qué utilizamos esta fórmula? Puesto que una de las preocupaciones fundamentales de todos los que votamos, y me hacía la pregunta el amigo aquí, ¿cómo garantizamos la seguridad de ese voto? Y precisamente con la tecnología es la que hemos encontrado como la más idónea. Reconozco lo que usted está diciendo, es una forma de exclusión, pero que tenemos que tener que hemos dado prioridad. La prioridad es la seguridad y la certeza de respetar su voto. Las condiciones económicas y todo eso no solo afecta aquí, afecta en nuestro país, usted lo sabe, y todas esas condiciones, pues, por supuesto que deberían de ser remediadas y todo, pero aún no estamos. Sería mentirle decirle, vamos a hacer y vamos, no. Este es un primer intento, lo hacemos reducido, tratamos de lograr la certeza. Creemos nosotros que el éxito en la certeza y respeto del voto del ciudadano que emita su sufragio será lo fundamental. Con posterioridad, las nuevas normativas y legislaciones tendrán que superar la condición que usted muy acertadamente nos plantea. Perdón. Muchas gracias, magistrado e ingeniera, por estar aquí con nosotros. La inquietud que tengo es qué están haciendo o si ya está programado visitar otros estados para que todos los guatemaltecos estemos al mismo nivel de información. Sí, muchas gracias, sí, lo estamos haciendo. Muchas comunidades migrantes hemos tenido videoconferencias, personalmente he estado en todas las conferencias, y lo que buscamos es también oportunidades de quien pueda convocar, como en el caso de la Casa de la Cultura, que realmente sin ellos no hubiéramos podido convocarlos a ustedes. Entonces buscamos esas fórmulas para poderlo hacer, porque de nada sirve que lleguemos y no podemos convocar. Entonces yo le pido a mi amigo aquí que representa la Casa de la Cultura, muchas gracias, que si ustedes nos pueden hacer, porque mire, seamos realistas, si no lo convocan aquí, no tendríamos. Así es la realidad. Entonces, de cualquier forma de que ustedes nos apoyen y ustedes tengan esa facultad de convocar, porque fíjense que aquí entra en juego la credibilidad. La credibilidad es fundamental. Y nosotros somos desconocidos y todo. Tiene que ser alguien que tenga credibilidad, que convoque a los ciudadanos guatemaltecos, y nosotros vendremos con muchísimo gusto a cumplir parte de nuestro compromiso. Pero lo haremos donde nos hagan el favor de convocar. Pero ahorita no hay ningún plan para otros. Sí, tenemos ahí una red de migrantes y que ya venimos a la feria Chapina y hemos hecho intentos